Muchísimas gracias, Heather. Ya casi respondiste muchas de las preguntas que nos están llegando. Las próximas preguntas nos vienen de Rusia. La primera viene de Alexander Nagorny, es subdirector del semanario ruso Centrem, y él nos dice, la pregunta es, ¿cuál podría ser el plazo, los parámetros de la hiperinflación en Estados Unidos y en Europa? ¿Qué debe ser, cuál podría ser la consecuencia política de esto para la comunidad internacional y para la comunidad mundial? Así que la pregunta es, ¿cuándo podría ocurrir esto para que vayamos a la hiperinflación? Y la segunda vez tiene que ver con la pregunta, viene de Glass-Steagall y nos viene de Mikhail Kasten, un economista ruso, quien también es un comentarista en el canal 1 y La Voz de Rusia. Tengo la pregunta, dice, hace más de una década pasó Clinton se excedió a la solicitud de sus amigos y abolió la ley Glass-Steagall. Durante ese intervalo, el volumen de las finanzas mundiales verdaderamente se creció. Y si creáramos una regla similar, todo el sistema mundial se vendría abajo. En la vista de lo que dice LaRouche, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, como ya me dije, el MEDE, aun si saca toda clase enfrenta toda cara de demandas legales, pero si pusiéramos en efecto el MEDE como se concibió, que es el mecanismo de estabilización, es demasiado poco, porque tenemos que tener paquetes de rescate para España, para Italia, vamos a tener que hacer uno, pronto vamos a tener a los bancos franceses, y uno de los motivos por el cual los franceses están presionando tanto a Alemania para que acepten todos estos esquemas, es porque Francia tal vez sea el país más quebrado que haya en toda Europa. Pero para refinanciar esto tendríamos que tener un sistema de hiperinflacionario en los próximos meses. Esto se va a manifestar primero en los precios de los productos, las bienes raíces, la energía, pero básicamente uno podría tener una explosión hiperinflacionaria como la que ocurrió en Alemania en 1923, porque ustedes recordarán, en 1923 ya teníamos casi 4 años de imprimir dinero por parte del Reichsbank, y por supuesto las condiciones que le impusieron en Versalles a Alemania significaba que Alemania tenía que imprimir más dinero que lo que podía sustentar la economía alemana. Así que, y aparte teníamos tropas occidentales que habían ocupado el Rin. Así que la producción había decaído. Entonces, solamente de la primavera a noviembre de 1923, o sea, de la primavera al invierno, estalló la hiperinflación. Tenemos ese mismo proceso hoy día, no en un solo país como en Alemania, sino en toda la eurozona y en toda la zona del dólar. Por tanto, esto podría estallar mucho más rápido, y ya que el dólar ya no solamente es la moneda de Estados Unidos, sino que afectaría a todos los países del mundo y llevaría a un derrumbe general y a un caos total. ¿Qué consecuencias tendría eso si la gente se da cuenta que hay una hiperinflación? Bueno, la Unión Europea y hasta el gobierno británico, que ha hecho planes de contingencia para evacuar a los ciudadanos súbditos británicos si hay semejante derrumbe. Así que es a corto plazo, no puedo decir exactamente en cuántas semanas, pero ya empezó el proceso de hiperinflación. Los banqueros, como los banqueros de la Deutsche Bank, ya lo están diciendo, sí, ya vamos a tener una gran inflación y no me sorprendería que vamos a tener que pagar. Algunos ya están hablando de que la hiperinflación sería bueno porque reduciría la deuda. Así que estamos hablando de expropiar a la población. No eliminaría el peligro de una guerra ni del derrumbe general. Ahora, respecto a la Glass-Steagall,
Bueno, es cierto. Si imponemos Glass-Steagall ahora mismo en Estados Unidos y en Europa, usted borraría gran parte de este dinero virtual, de los derivados, estos papeles, estos supuestos instrumentos financieros llamados, que fueron el resultado de desregular la economía que empezó con Greenspan en los 90 y especialmente después que se revocó la Glass-Steagall en 1999. Uno tendría que borrar todo este papel. Y como señaló el exministro económico de Italia, Tremonti, como él dice, la gente no va a perder nada, en verdad, porque simplemente estarían borrando cosas que solamente existía en forma virtual, o sea, imaginaria. Así que no podemos oponernos y decir, pero yo tengo todos estos papeles y tengo esto y lo otro. Pero no existe, no tiene ningún valor en términos de la economía real. Así que cuando usted impone la Glass-Steagall y usted protege los bancos comerciales, usted no tiene suficiente crédito, no tiene suficiente dinero. Y es por ese motivo que uno tiene que combinar el Glass-Steagall con el concepto de la banca nacional de Alexander Hamilton y, como dije, o el Banco de Crédito y Reconstrucción que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial de Alemania. Y necesitamos un sistema crediticio donde el poder soberano del Estado emita crédito para el bien común, para la producción hacia el futuro. Eso tiene que ser uno de los temas del temario. La gente en Europa ha estado pensando en términos de categorías monetaristas y tienen un bloqueo mental en cuanto a entender esto. No pueden hacer el salto de que si emitimos crédito, entonces va a ser inflacionario. ¿Cuál es la diferencia entre emitir crédito y lo que están haciendo los bancos centrales ahora y el sistema de crédito que ustedes proponen? La diferencia es fundamental, porque como dije, la liquidez que aparece hoy en día es totalmente para pago de la deuda vieja, antigua, para los derivados que están pendientes, para las cosas que vienen del pasado. Pero si el Estado soberano dice, ¿sabes qué? Yo tengo el siguiente mano de obra, con las siguientes inversiones, vamos a definir ciertos proyectos bien definidos para la economía física, yo voy a causar que haya el empleo productivo pleno. Quiere decir esto que hay un aumento de la productividad de la fuerza laboral y de aumentar la capacidad industrial al aplicar los últimos avances del progreso científico del flujo de densidad energética, porque uno quiere aumentar la productividad a través de invertir en esos sectores que son necesarios para la sobrevivencia a largo plazo de la civilización, y eso requiere aumentar la densidad del flujo energético. Si usted obedece esos principios de la economía física, entonces el crédito no es inflacionario, porque usted emite ese crédito a bajo interés, no espera que haya un rédito en cuestiones de metas o no 25% de ganancia. Uno tiene que abandonar esa idea. Uno emite el crédito por 10 años, por 20 años, siempre y cuando sea necesario y se emplee para cumplir con el proyecto que usted quiere llevar a cabo. Si usted tiene cooperación internacional entre las naciones y dicen, entonces, hace estos arreglos crediticios a largo plazo multinacionales entre estos países y también equilibra la diferencia entre los países. A través de algunos países son muy grandes, como Rusia, tiene varias zonas, usos horarios y un elemento grande de población. Hay otros países entonces que son muy pequeños, que tienen mucha población, como Bélgica, y hay otros países donde tienen monoculturas. Así que hay una diversidad de condiciones y uno tiene que tener un proceso, un arreglo multinacional
donde la meta sería aumentar la productividad de la fuerza laboral de las poblaciones y usted aumenta la capacidad adquisitiva a largo plazo y usted cambia la forma en cómo la gente piensa sobre estas cosas. Yo diría que necesitamos este debate en nuestros países. En Alemania tenemos al presidente el presidente de la reconstrucción después de la Guerra Mundial, que lo encabezó la Crescentile. Roosevelt lo hizo con el nuevo trato. Y yo creo que en Rusia, yo sé que hay un economista muy competente que ha escrito sobre el tema, Sergei Gapsies, de que el Estado tiene el derecho de emitir crédito para la producción y que ese es el derecho soberano de la nación. Por tanto, cuando usted quiere llevar a cabo estos proyectos grandes, sería un error total pensar que hay que tener inversión extranjera de banqueros extranjeros que inviertan en esto. Tiene que ser el poder soberano del gobierno, del Estado, que haga estas inversiones para el bien común. Si eso se hace, obviamente habrá un periodo de que tenemos que llevar a cabo ciertos cambios y la población probablemente se sentirá un poco ansiosa en cuanto a qué significa eso. Por ejemplo, control de divisas en Alemania tiene una mala fama, pero creo que ahora mismo el peligro más grande probablemente es el que estamos enfrentando a través de la combinación de una guerra que se salga de cauces y la hiperinflación, porque si tenemos hiperinflación a nivel mundial, uno va a tener caos social que simplemente será increíble. Por otra parte, si los gobiernos del mundo trabajan, tenemos un plan de cómo vamos a sacar a la raza humana de esto es lo que vamos a hacer. Entonces yo creo que se puede hacer y que la gente, por lo menos en Europa Occidental este es el caso y creo que también en Estados Unidos, la gente ya no confía en sus gobiernos y eso es una condición muy peligrosa, y lo es porque si usted tiene una división total entre la masa de la población y su gobierno, esto también presagia grandes peligros para el futuro. Así que tenemos que tener un debate internacional, conferencias internacionales, programas para presentar estas ideas y que la población aprenda rápidamente, empiece a acostumbrarse a la idea de que sí tenemos alternativas. Así que todo esto de que no hay ninguna alternativa, ese cuento es simplemente ridículo y es irresponsable, porque si es la creatividad del hombre siempre la que puede salir con las alternativas. Solamente hay una cosa que no tiene alternativa y esa es la muerte. Todo lo demás tiene una alternativa. Así que seamos humanos y pongámoslas en práctica antes de que sea muy tarde. Gracias, Helga. Creo que el profesor Ganules de la UNESCO, le contestaron la pregunta con la respuesta que acaba de dar Helga, pero leeré la pregunta. El profesor Ganules, él es dirigente él está en Tesalónica, Grecia. Estoy de acuerdo que la Glass-Steagall para los bancos se tiene que restablecer, al igual que la necesidad de canales y de los corredores de desarrollo en el área del Mediterráneo. Sin embargo, mi pregunta es ¿por qué es necesario abolir el euro para eso y no usar la Unión Europea Monetaria para dar marcha atrás a esto, y esto de tener un fin común, pero hay que detener la política de austeridad en el sur de Europa? Yo pienso que ya contestaste, Helga, esta pregunta, pero voy a hacer otra pregunta que va junto con esta. Esta también es de Grecia y es
es de Portogerakis, y disculpen mi pronunciación, es un periodista y productor de televisión. ¿Qué tipo de ventajas tendría Grecia con la Glass-Steagall? ¿Y qué tipo de alternativas existen especialmente para Grecia? Así que hay muchas preguntas sobre monedas y banca nacional, así que por favor ten la libertad de desarrollar esto más. Pero tengo otra pregunta que continúe. Esta es de Alemania. La separación de la banca es algo muy importante. Se está hablando mucho en la prensa, pero uno casi no encuentra nada en la ciencia económica en las universidades que sabe cómo abordar el problema, o dentro de la generación más jóvenes de estudiantes. Mucha gente no está familiarizada con esto, aunque hayan escuchado el nombre de Glass-Steagall o si uno quiere mirar el tema del crédito productivo, uno debe saber un poquito de historia, como el milagro de posguerra económico de Alemania o la era de Franklin Roosevelt, y esto se ha vuelto algo exótico en el currículum educativo hoy. ¿Por qué, señora LaRouche, usted piensa que las cosas, qué se puede hacer para cambiar la situación? Bien, yo pienso que la pregunta de por qué necesitamos deshacernos del euro, no digo que en algún momento en el futuro pudiésemos tener una moneda europea, pero el problema es que el euro fue concebido mal desde el principio, porque simplemente era claro que no teníamos una zona óptima de monedas en Europa, porque las diferentes estructuras, por ejemplo, la economía alemana, la economía del norte de Italia, la economía de Grecia, la economía de Portugal, simplemente en los 10 o 11 años desde que se introdujo el euro, el hecho de que tenemos las mismas tasas de interés que creó la supuesta expansión de los países en el sur de Europa, simplemente resultó ser una burbuja. La llamada expansión fue una burbuja en Grecia, y la verdadera productividad de la población no se desarrolló. No excluyo la posibilidad de que en algún momento en el futuro distante podríamos tener una moneda común, pero una moneda común requiere una gente en común, y esto pienso porque todo el concepto de Estados Unidos de Europa no funciona verdaderamente, porque, por ejemplo, si va con la gente en Eslovaquia y le preguntan qué saben de la gente en Cataluña, o si le preguntas a la gente en Dinamarca qué saben de la gente en Britania, o puedo hacer una lista muy grande, porque en Alemania no saben lo que está sucediendo internamente en Francia. No hay un público común. Tenemos 27 idiomas, 27 naciones, 27 historias. Y si no tienes un común en la gente, no es como Estados Unidos, está unido a través de una historia, un lenguaje, una cultura, y por lo tanto no hay una gran diferencia si alguien toma un trabajo de la costa occidental, viene hacia la costa este. Es un país, pero un joven griego, si va a Finlandia y consigue un trabajo allá, ya tienes un problema del lenguaje, del idioma. No es la misma cosa. Y yo pienso que eso no es un problema, porque podemos ser una Europa unida con una combinación con el desarrollo, con la misión de desarrollar África, por ejemplo, o desarrollar el espacio. Como yo pienso que hoy
es el aniversario del Tratado de Eliseo entre Charles de Gaulle y Adenauer y que era la concepción de Europa de las patrias donde las naciones están trabajando juntas con un común y no necesitamos una burocracia supranacional y no necesitamos realmente una moneda común, porque si vamos al tipo del sistema de crédito que estuve presentando hace poquito, no va a haber este tipo de nosotros como el imperio europeo, como dice el asesor de la Lady Ashton, que hay que protegernos de los grandes poderes que están surgiendo como en China, Rusia, Estados Unidos. Vamos a salir de esta crisis solamente si vamos a un nuevo paradigma. En el nuevo paradigma, otros principios, otras axiomas tienen que gobernar lo que hacemos o no vamos a salir de esta crisis de todas maneras. Así que, por lo tanto, no perdemos nada con el euro, pero necesitamos control soberano sobre nuestra propia moneda, nuestra propia política económica, porque esta es la única manera de cómo podemos proteger el bien común de su propia gente. Las estructuras supranacionales no funcionan, como ya lo vimos con la Unión Europea ahorita mismo. También el argumento de que iba a ser catastrófico, por ejemplo, para que Alemania volviera al marco alemán, no es cierto. Sí, un nuevo marco alemán seguramente estaría sobrevaluado, pero mientras Alemania continúa un productor de nuevos descubrimientos de tecnología y de la ciencia, los alemanes tienen las cosas se van a comprar por su valor, por su máquina de herramienta, y eso así que es fraudulento. Así que las ventajas de la Glass-Steagall para Grecia, yo pienso que son las mismas para cualquier otro país. Tendrías un sistema de crédito y un sistema bancario donde todo el producto el propósito del banco es servir a la industria. ¿Por qué tendrías un sistema bancario donde los inversionistas dicen no soy muy productivo en la economía real? ¿Por qué deben tener miles de millones de euros o dólares? Deben volver a ser los sirvientes de la industria. Como decíamos en el periodo de posguerra, no había razón de una clase bancaria donde hay unos en la cima y todos los demás son sirvientes. Tenemos la banca es un sistema de servicio y no es una cosa en sí misma. Con respecto a la condición de la ciencia económica, en verdad has puesto tu dedo en algo real, porque realmente en Alemania y creo que también en cualquier otro país, un gran debate entre diferentes economistas, la escuela austriaca, la escuela de Chicago, todo tipo de escuelas, pero ninguno de ellos aborda el problema real de todo lo que se presenta como economía en las universidades hoy día es el monetarismo. Cuando uno va a estudiar ya sea macroeconomía, lo que estudia es cómo estar en los mercados de futuros, cómo vender contratos de derivadas, cómo jugar en este esquema de la globalización. Puedes preguntar a los estudiantes, desafortunadamente también a los profesores, ¿han leído algo de Leibniz sobre la economía física? Les apuesto que el 99.9% de oportunidad de que nunca han leído y no como parte del currículum. Si les preguntas, ¿has leído algo sobre Colbert, el mercantilismo, sobre Federico List, sobre Henry Carey? ¿Estudiaste cómo fue el reconocimiento de Bismarck sobre las enseñanzas de Henry Carey que
hizo de Alemania, lo volvió de un estado feudal que creía en el libre mercado a una de las naciones más industrializadas en el planeta. Nada de eso se enseña, pero eso sería algo clave, una lección clave de cómo un país sale del feudalismo a un estado industrializado. Creo que lo que necesitamos hacer para tener una iniciativa de gente que vuelve a esos periodos donde modelos exitosos se aplicaron, como el nuevo trato, como la Glass-Steagall, la Comisión Pecora. Cuando esta crisis surgió en el 2007, en el 2008, nosotros tratamos de proponer a los parlamentos de Europa que implementaran una comisión Pecora. Eso es exactamente lo que Roosevelt hizo después de 1933, cuando él investigó cuál fue el elemento criminal en el crack de 1929, en la depresión hasta 1933, y la Comisión Pecora, bajo el liderazgo de Pecora, investigó los crímenes de los banqueros de Wall Street, y algunos de ellos fueron a la cárcel, y la Glass-Steagall fue simplemente la consecuencia de lo que se descubrió en esta comisión. Hoy día tenemos una situación donde esta crisis financiera ha estado por más de 5 años, desde finales de julio del 2007, y a pesar del hecho de que tuvimos el escándalo del LIBOR, y en donde los bancos más grandes manipularon las tasas de interés por décadas, le robaron a sus clientes de miles de millones de dólares. ¿Se les ha mandado a la cárcel? No, a lo mejor algunos de ellos van a ir, pero a pesar de que hemos tenido la corporación de Hongshan HSBC en la audiencia del Congreso, se probó que el banco HSBC lavó una gran cantidad del dinero de las drogas de los carteles de México, y no he escuchado que ninguno de ellos se les va a juzgar criminalmente, pero necesitamos tener un sistema donde los principios se aplican, como la Comisión Pecora, como la Glass-Steagall, el nuevo trato, y estas cosas se tienen que estudiar, y tenemos que definir un nuevo currículum para las universidades donde los principios de la economía física, especialmente los que se han promovido por mi esposo Lyndon LaRouche, deben ser los currículums en las universidades, especialmente porque es algo probado que él es el único economista que absolutamente sin debate tiene el récord de haber visto esta crisis y su pronóstico en cada momento. Cuando el cambio se hizo, abandonando la producción, la especulación, Lyndon LaRouche dijo: esto va a tener las consecuencias. Si continúan en esta dirección, entonces esto va a suceder. Él hizo el primer pronóstico en 1956. El segundo pronóstico muy grande fue el que Nixon abandonó el viejo sistema de Bretton Woods, y él estuvo correcto absolutamente en todos los pasos en la crisis de 1987, especialmente su videoconferencia del 25 de julio del 2007, donde él dijo que ese sistema está acabado, se acabó. Todo lo que vemos son cómo los diferentes aspectos van a subir a la superficie, y todos los economistas que ahora que no han tenido ninguna propuesta, todos estuvieron equivocados. ¿Por qué escucharías a alguien que estuvo incorrecto, que estuvo equivocado, y que ahora de repente viene con la buena idea y pensar que va a tener una idea? Hay que estudiar la economía, y francamente creo que mi esposo merece el premio Nobel de Economía, excepto que ese premio ha sido muy desacreditado, que tal vez ni lo quiera, pero él definitivamente tiene un récord sin debate.